Se me pide hablar de cogobernanza y liderazgo en las iglesias locales. Dos condiciones para que la sinodalidad no sea solo una bella teoría, sino sobre todo una experiencia concreta que se va fraguando en estructuras que promuevan y aseguren una participación auténtica, pero también metodologías y procedimientos adecuados para la toma de decisiones. La tarea de dirigir y gobernar cualquier institución se hace hoy cada vez más difícil. De liderazgos individualistas y personalistas y a veces caprichosos, hoy hay una reacción generalizada a aceptar decisiones propuestas por jefes que se creen autosuficientes. Se exige, con razón, mayor participación en la toma de decisiones. Dado que vivimos en una sociedad plural y más compleja, donde ya no hay ideas fijas, claras y distintas, ni certezas suficientes, ni principios éticos compartidos por todos, es imperativo un discernimiento comunitario sobre lo que se debe elegir entre un menú de muchas posibilidades. No hay nadie, ni siquiera en ámbitos religiosos, dotado de un poder autosuficiente y autofundado que pueda prescindir de los demás en la toma de decisiones. Quien ejerce el gobierno no lo puede hacer considerándose a sí mismo como un monarca absoluto, donde su voluntad o a veces su capricho se convierte en ley fundamental y único criterio de verdad. Es imposible que una persona pueda conocer el alcance de todo. Por eso es necesaria una intersubjetividad del conocimiento y también del gobierno en cualquier organización. El sínodo sobre la sinodalidad nos invita a repensar la eclesiología desde una mayor corresponsabilidad de todos en el ejercicio de la autoridad confiada a algunos. Debemos superar los residuos de una mentalidad de monopolios de funciones detentados por algunas personas autorreferenciales que se creen mandarines o príncipes. Nadie es ministro solo en la iglesia, ni puede ejercitar un ministerio en forma aislada. La iglesia es comunión, y esto significa que es comunidad, pueblo, que necesita reunirse y organizarse en diferentes instancias para llevar adelante la misión confiada en un lugar y en un tiempo determinado. Solo así se puede superar el dualismo de una iglesia dividida entre maestros y discípulos, miembros activos y miembros pasivos, administradores y administrados. Quiero comenzar haciendo una apología de las estructuras. El siglo XX estuvo marcado por el estructuralismo frente al atomismo de las ciencias. Fue Ferdinand de Saussure quien descubrió la importancia del sistema frente a las partes aisladas. Su célebre curso de lingüística general insistió en el aspecto estructural de todo signo y expresión lingüística y marcó una época irreversible de este enfoque metodológico y paradigmático. Frente a una consideración de elementos aislados, insistió que una lengua se aprende y se comprende solo desde el todo, lo que él llamó sistema, y pocos años después fue designado como estructura. Es un conjunto de elementos que son lo que son por su relación con los otros elementos y al mismo conjunto. De aquí que sus elementos nunca son o están aislados, sino relacionados entre ellos. Su configuración holística hace que el cambio de una parte tenga implicaciones en el todo y viceversa. Ninguna expresión tiene un significado determinado sino en un contexto concreto. Y en cuanto pertenece a un sistema, una lengua con una gramática propia, y es usada en determinados juegos lingüísticos. Aislada no tiene sentido ni significado. El estructuralismo como método de análisis y paradigma de comprensión pronto se difundió a muchas ciencias, pues permite analizar y comprender diversos aspectos de la sociedad, la cultura y el lenguaje. La realidad nunca es sencilla, sino muy compleja. Por eso es necesario un enfoque estructural, donde el todo se comprenda desde las partes íntimamente relacionadas. En el caso de las ciencias sociales, se analizan una serie de estructuras que son formas de organización que condicionan o determinan lo que ocurre en el sistema. Disciplinas como la lingüística, la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología,
la biología, pero también la química, la física, la economía, se comprendieron mejor desde las estructuras y no solo desde fenómenos aislados. Algunos se preguntarán qué tiene que ver esto con la teología y con la eclesiología. Pues bueno, fue precisamente la teología de la liberación en América Latina donde se insistió en las estructuras de pecado, donde el pecado, que siempre tiene un origen y una responsabilidad personal, se cristaliza en estructuras y hasta se hace pecado estructural. Sin embargo, hay que reconocer que después del Vaticano II, que animó procesos de renovación, de creatividad, de ejercicio de una sana autonomía, hubo y hay todavía una alergia a las estructuras, por parecer ahogar la libertad. Muchas veces nos encontramos todavía con una contestación injustificada a estructuras de gobierno y de organización eclesial. Pero las estructuras son necesarias. Somos espíritus encarnados y cuerpos espiritualizados. Quiere decir que el espíritu necesita un cuerpo que es su expresión y concreción, podríamos decir su sacramento. También en el caso de la sinodalidad, si no hay estructuras en las que se encarne y exprese, quedará como una buena teoría, un pío deseo o una música celestial. La Iglesia, siendo a la vez pueblo de Dios y cuerpo social, necesita organización y estructuras. La pastoral requiere de estructuras. De lo contrario, como lamentablemente es más frecuente de lo que se piensa, muchas diócesis y parroquias van adelante con eventos y actividades desconexas entre sí, que no se proponen un fin y no tienen relación entre ellas. Por eso que quiero comenzar con lo que llamaría una apología de las estructuras eclesiales y pastorales. Hace falta pasar de una mentalidad de actividades a procesos que requieren estructuras, formas estables que expresan la solidaridad, que es el espíritu, pero cuyo significado se hace comprensible en significantes concretos, tangibles y visibles. Y en segundo lugar, como las estructuras son realidades sociales, están sometidas al proceso de envejecimiento, anquilosamiento, y por ello necesitan una conversión y una reforma continua. ¿Cuáles son las estructuras de sinodalidad en una iglesia local? La Evangelii Gaudium advierte la necesidad de una impostergable renovación eclesial, desde una acción misionera capaz de transformarnos todo, para que toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo más que para la autopreservación, escribió el Papa Francisco. Esto toca a las parroquias, llamadas a ser ámbitos de viva comunión y participación, más cercanas a la gente, orientadas completamente a la misión. Toca a cada iglesia particular, porción de la iglesia católica, con un rostro local, bajo la guía del obispo, que está también llamada a una conversión misionera, y por eso un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Toca al gobierno de la Iglesia Universal, lo que el Papa Francisco llamó una conversión del papado, pero toca sobre todo a las iglesias locales. La renovación eclesial exige conversión personal, cambio de actitudes, pero también reforma de estructuras. Escribió el Papa en la Evangelii Gaudium, en su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, el obispo tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico. El objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. El Papa se refiere, y cita explícitamente, el sínodo diocesano y los diferentes consejos diocesanos y parroquiales. En el camino de la reforma eclesial es bueno hacer esta doble afirmación. La Iglesia no es una democracia, pero tampoco es una monarquía absoluta. Esto vale para la Iglesia Universal, para las iglesias locales, las parroquias, para el Papa, los obispos y los párrocos. El redescubrimiento de una iglesia sinodal es uno de los efectos principales y visibles del proceso de recepción del Concilio Vaticano II. El proceso de sinodalización, esto es, el movimiento hacia una iglesia más corresponsable y participativa, se está perfilando como una respuesta a las exigencias democráticas de nuestro tiempo. Entre el principio jerárquico y el principio democrático, la lógica de la sinodalidad constituye una vía intermedia. La sinodalidad permea todas las instancias, diócesis, parroquias, comunidades, centros e instituciones. La parroquia no es una comunidad cerrada ni aislada, sino con puertas y ventanas abiertas a otras parroquias,
puentes a la zona pastoral, a la diócesis y a toda la iglesia, pero también a su entorno social. Y esto no solo por razones de enriquecimiento de ideas, de complementariedad de proyectos, de ampliación de relaciones humanas o de disponibilidad de recursos, sino por fidelidad a la propia esencia, una iglesia con unión y misión. En el campo de la cogobernanza, en la iglesia hay algunas estructuras fundamentales: el plan pastoral, las asambleas y los consejos pastorales. Quiero centrarme en esta intervención en el nivel de la iglesia local, con breve referencia a los niveles de las parroquias y de las zonas pastorales. El plan pastoral. Para evitar ir a la deriva o sin una intencionalidad determinada, es necesario que cada iglesia local cuente con un plan diocesano de pastoral, que será elaborado y evaluado continuamente en asambleas de pastoral y cuya ejecución sea confiada al Consejo Pastoral. En el plan pastoral debe quedar plasmado el camino sinodal de la iglesia local, su programa evangelizador, formativo, pastoral y misionero, su forma de organización, los objetivos a lograr desde una pastoral de conjunto que articule todos los ambientes pastorales y comprometa a todos los sujetos eclesiales. Se trata del mejor esfuerzo sinodal, aunar esfuerzos y criterios para llevar adelante la evangelización en la iglesia local, superando los atomismos parroquiales y los protagonismos personalistas que tanto daño hacen. Este plan debe ser elaborado a partir de una escucha paciente de las comunidades y parroquias y debe ser susceptible de evaluaciones periódicas que permitan implementar correctivos e incluir nuevas propuestas. Si no hay un plan diocesano de pastoral, el obispo y los párrocos actuarán discrecionalmente, por no decir caprichosamente, haciendo muchas actividades, pero sin la articulación de un proyecto serio. Si existe un plan pastoral resumido e implementado, cuando llegue un nuevo obispo, no cambiará todo según su propia visión, sino que escuchará el camino de la iglesia local que se le ha confiado, se integrará en él, dará nuevo vigor y abrirá nuevas perspectivas. Lo mismo vale para las parroquias que elaboran su plan pastoral en concordancia con el plan diocesano. ¿Cuántas parroquias reducen su acción a actividades en ocasión de la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, las fiestas patronales, pero no se proponen objetivos ni a largo ni a mediano alcance? Solo eventos, algunos de ellos muy bonitos, pero autofinalizados, sin un telos que se proponga metas a lograr. Y esto vale al mismo tiempo, y tal vez a mayor razón, para los arciprestazgos y zonas pastorales. Sin un plan conjunto, sin una planificación común, no hay sinergia que valga. El resultado es un archipiélago pastoral de parroquias. El párroco es criterio y ley suprema, donde no se necesita evaluación, encerrados en feudos o mónadas parroquiales, donde priva un absolutismo del párroco o del obispo en la diócesis. La tentación de ver en el Papa a un rey, en los obispos a señores feudales, ha estado siempre presente. La mentalidad de reyes o príncipes puede seguir animando, consciente o inconscientemente, la forma de gobierno de los obispos en sus diócesis y de los párrocos en sus parroquias. Después del plan pastoral, la segunda estructura son las asambleas de pastoral. La sinodalidad se debe concretizar en un camino ordinario de asambleas pastorales a nivel diocesano, parroquial y zonal. Son instancias abiertas, donde todos pueden expresar su parecer con libertad y aportar ideas para el camino pastoral compartido. Son el ejercicio responsable del compromiso bautismal que confiere una auténtica potestad, que otra cosa no es, sino una participación real de los laicos en la misión. Ante todo, en la Asamblea Diocesana de Pastoral. En nuestra diócesis de La Guaira contamos con un directorio diocesano, una especie de derecho canónico diocesano que establece cómo queremos que sean y funcionen las distintas instancias. Hemos establecido que el obispo convocará ordinariamente cada año una asamblea diocesana de pastoral, como un signo de comunión entre todas las parroquias, instancias diocesanas y agentes de pastoral. La finalidad de la asamblea será escuchar los pareceres y propuestas para mejorar la acción pastoral, probar y evaluar el plan diocesano de pastoral o algún proyecto de pastorales específicas, celebrar la alegría de ser discípulos misioneros de Jesucristo
reflexionar y profundizar algún tema pastoral. La Vicaría de Pastoral, de común acuerdo con el Consejo Diocesano de Pastoral, establece la modalidad y la agenda de la asamblea, así como el número de participantes, que debe reflejar la diversidad de sujetos y de realidades eclesiales. Todos los participantes tienen el derecho y el deber de hablar allí para presentar propuestas que puedan mejorar la acción pastoral en la diócesis. Es una respuesta al interrogante de cómo ir conciliando el voto consultivo con el deliberativo, es decir, ampliando la participación de todos en la construcción de decisiones. Un clima de fraternidad caracterizado las 8 asambleas diocesanas que hemos hecho en estos últimos años y ha favorecido la disponibilidad de nuevas personas para comprometerse en nuevos campos. Después de discernir la relevancia y viabilidad de las propuestas, la retoma el Consejo Diocesano de Pastoral y bajo la guía del obispo y del vicario de pastoral se decide la implementación de las conclusiones de la Asamblea Diocesana, incorporándolas en el plan diocesano de pastoral o en los planes operativos. En un segundo lugar está la Asamblea Parroquial de Pastoral. Nuestro directorio diocesano establece que cada párroco debe convocar ordinariamente cada año una asamblea, como signo de comunión de las comunidades de su parroquia, de los agentes de pastoral. La finalidad de la asamblea es análoga a la del nivel diocesano: escuchar el parecer y propuesta de la comunidad, organizar servicios pastorales, celebrar la alegría de encontrarse, evaluar el camino pastoral de la parroquia. A la asamblea están invitados todos los feligreses, practicantes, regulares, no practicantes. Se invita a todas las personas que se sientan preocupadas por la vida de la parroquia y quieran participar activamente. Todos deben poder hablar allí con libertad para presentar nuevas propuestas que mejoren pastoral de la parroquia, pero también el entorno social. También aquí es importante el clima de fraternidad y de apertura para expresar la disponibilidad de aceptar nuevas personas que se comprometan en la parroquia. La Asamblea Parroquial de Pastoral encontrará su operativización en el Consejo Parroquial. En la diócesis hemos establecido una tercera asamblea, que son las asambleas zonales. Se trata de una instancia intermedia de comunión entre la diócesis y las parroquias. Tienen la misma finalidad y ayudan a superar el individualismo de las parroquias, uniéndose en la zona pastoral en la que están más cercanas estas parroquias. La asamblea puede ser presidida por el obispo, pero ordinariamente delega esta tarea en el vicario episcopal de esa zona, porque es el coordinador pastoral nato. El principio de subsidiariedad recuerda que el obispo no debe estar metido en todo. Estas asambleas zonales son un vínculo entre las parroquias y la iglesia local. En tercer momento tenemos los consejos diocesanos. Plan pastoral, asambleas pastorales, consejos. Si las asambleas pastorales son el lugar para elaborar comunitariamente el plan pastoral y el directorio diocesano, una función legislativa, que luego son promulgados por el obispo, las funciones de cogobernanza radican en los consejos pastoral, que tienen una función más ejecutiva, operativa. El Papa Francisco, como ya hemos dicho, llama la atención que lo primero que hay que hacer es poner en funcionamiento las estructuras ordinarias ya previstas por el Código. Ya sería bastante que funcionaran o está establecido. Cada consejo se rige por sus propios estatutos y reglamentos y aporta su colaboración al obispo y a la iglesia local para el ejercicio de su misión. Los consejos, en todos los casos, salvo las excepciones previstas por el derecho canónico, son consultivos y es prerrogativa del obispo diocesano tomar las decisiones para el gobierno de la diócesis. Sin embargo, cada vez más se hace necesario establecer procedimientos que permitan ampliar su campo de acción, pero sobre todo un espíritu de apertura sinodal. Los consejos diocesanos se deben comprender como una mediación significativa del caminar comunitario del pueblo de Dios. Se podrían considerar como un sacramento de la sinodalidad en la iglesia local. La actividad de estos consejos, con la excepción del Colegio de Consultores y del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, cesa en la vacancia de la sede para dar mayor libertad al nuevo obispo. La actual legislación canónica prevé como consejos del obispo y no como consejos de la iglesia local.
que tendrían un mayor estatuto y que podrían ayudar a dar continuidad en el caso del cambio de un obispo. Volveré más adelante sobre este tema. Los consejos diocesanos son expresión de la sinodalidad eclesial en la diócesis, en la zona pastoral, en la parroquia. Por eso es muy conveniente su funcionamiento regular para brindar consejos y asesoría al discernimiento comunitario y a las decisiones de la iglesia local. Hay distintos consejos. El Consejo Episcopal de Gobierno, puesto por los vicarios generales y los vicarios episcopales, que son los colaboradores más cercanos del obispo. Este consejo se reúne para aconsejar al obispo sobre las opciones pastorales que necesita la diócesis, para afrontar problemas a resolver, nombramientos de sacerdotes, diáconos y laicos para distintos oficios, para tomar decisiones en la buena marcha de la diócesis. Esta instancia es un organismo nuevo previsto por el Código de Derecho de 1983, sin precedentes en la legislación universal previa, pero que poco a poco se ha ido implementando en muchas diócesis y se revela como muy eficaz. Como no existe una normativa al respecto, las iglesias locales lo han ido estableciendo según sus necesidades, situación y comprensión autoeclesiológica. El Consejo Episcopal de Gobierno funciona como una especie de junta directiva, no colegiada, y es muy útil para el obispo, pues le permite construir decisiones en su etapa final, con los colaboradores más cercanos, ampliando el horizonte personal de comprensión del obispo. En segundo lugar está el Consejo Presbiteral, un órgano de constitución obligatoria que representa el presbiterio de la diócesis, cuya función, según el Código de Derecho Canónico, es ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis para proveer el bien pastoral del pueblo de Dios. Este consejo está conformado por sacerdotes incardinados en la diócesis o que trabajan en ella. La mitad de los miembros es elegida por el obispo y la otra mitad elegida por los sacerdotes. Tiene una duración determinada en nuestra diócesis de 5 años. Fuera de algunas excepciones previstas en el mismo Código de Derecho Canónico, su voto es consultivo. Cesa en sus funciones en vacancia de la sede. Sus funciones son reemplazadas por el Colegio de Consultores. Este Colegio de Consultores, que está formado por un grupo de sacerdotes elegidos de entre los miembros del Consejo Presbiteral, tiene sobre todo la función de actuar en vacancia de la sede. Pero también se le confía una especial vigilancia sobre la administración de los bienes patrimoniales y velar pues, por la disciplina del régimen en la sede vacante. Los colegios de consultores en la nueva eclesiología deben ir sustituyendo a los cabildos eclesiásticos. Esa era la mente de los redactores del código. Si bien los cabildos han tenido una gran importancia en el pasado, ahora con frecuencia quedan como museos, como piezas de un museo arqueológico. Una cuestión pendiente es la propiedad de los bienes de una iglesia local, que en cierto modo en los cabildos se avicia un contrapeso a la autoridad del obispo. Un punto por desarrollar es el tema de las personas jurídicas dentro de la iglesia local y la cuestión de las propiedades. También aquí, en el campo de la economía, debe llegar la sinodalidad. Pero tal vez la instancia o la estructura fundamental de sinodalidad radica en el Consejo Diocesano del Pastoral, que tiene la función de velar por toda la acción pastoral de las distintas instancias de comunión. También este es un organismo nuevo, sin precedentes directos en la legislación canónica previa, una obra exclusiva del Concilio Vaticano II, enmarcado en una eclesiología de participación de todo el pueblo de Dios. El Código atribuye a este consejo la función de ayudar al obispo y a los párrocos en la obra de la evangelización. Esta formulación, sin embargo, es reductiva. Parece atribuir al obispo y a los párrocos la evangelización, mientras que a los demás fieles se les considera solo como ayudantes y no como corresponsables. Los fieles designados para el consejo pastoral se destacan por su fe segura, buenas costumbres, prudencia, de manera que son representativos, porque participan en esta toma de decisiones. Hay una serie de competencias que le corresponderían. Por ejemplo, proponer al obispo normas para la administración del bautismo, para la predicación, para la catequesis, para la celebraciones litúrgicas y bueno, para toda la acción pastoral.
Cuando queda vacante la sede, cesa el consejo pastoral. Esto porque, según dijimos anteriormente, se comprende más como un consejo del obispo y no como un consejo de la iglesia local, un consejo de la diócesis. Es un punto a estudiar y profundizar. Tal vez sería muy útil que el consejo de pastoral siguiera vigente hasta el primer año después de la toma de posesión del nuevo obispo. Ayudaría a quitar la mentalidad de que un obispo solo y por su cuenta puede determinar la eclesiología y la organización pastoral de una iglesia local, cosa que lamentablemente sucede con frecuencia. No se trata de obligar al obispo nuevo con una especie de camisa de fuerza, pero sí de invitarlo a conocer el recorrido pastoral de la iglesia local, donde es enviado como servidor y animador, como pastor y no como dueño del reino. Está el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, muy importante para todas las funciones de administración y para toda la accountability, la responsabilidad en la rendición de cuentas. No entro en detalle porque ha sido tocado en otras intervenciones. En la diócesis hemos establecido un consejo diaconal, en analogía al consejo presbiteral. Si el consejo presbiteral se ocupa de la formación, acompañamiento de los presbíteros, un consejo diaconal tiene que ocuparse de hacer lo mismo con los diáconos, que es una figura nueva introducida o reintroducida por el Vaticano II. También hay un consejo de la vida consagrada, organizada pues en seccionales en las diócesis y que tienen también su consejo. Como también hay un consejo para los movimientos laicales, cofradías y sociedades de apostolado seglar. Estos consejos, presbiteral, diaconal, de la vida consagrada y de los laicos, son consejos que acompañan formas o estados de vida. Pero es el Consejo Diocesano de Pastoral que tiene la representación de todos los estamentos, pero también de las actividades pastorales. Y por eso cada vez más al Consejo de Pastoral tiene que ser atribuido una importancia fundamental para la cogobernanza. Y esto que he dicho de las diócesis vale para las zonas y vale para las parroquias. Concluyendo, pensar en los laicos como corresponsables de la misión y de la pastoral nos lleva a la necesidad de establecer el Consejo Diocesano de Pastoral como el Senado de la diócesis. Si se puede hablar así, como dice el derecho canónico, que atribuye esta expresión al Consejo Presbiteral. Ya el decreto Christus Dominus del Vaticano II estableció la conveniencia de coordinar las varias formas de apostolado en todas las diócesis o en algunas regiones o zonas especiales de ella. Decía la Christus Dominus, la coordinación y la íntima unión del apostolado es necesaria en toda su amplitud para que todos los proyectos e instituciones catequéticas, misionales, caritativas, sociales, familiares, escolares y cualquiera otra que se ordene a un fin pastoral y vayan de acuerdo con lo que al mismo tiempo resalta la unidad de la diócesis. El actual Código de Derecho Canónico deja su institución al juicio de la oportunidad del obispo diocesano, mientras establece que deben ser obligatorios el Consejo Presbiteral y el Consejo de Asuntos Económicos. Más aún, como dije antes, el Consejo Presbiteral se le describe como el Senado del Obispo con la función de ayudarnos en el gobierno de la diócesis. Se trata de un residuo del clericalismo. ¿Por qué el Consejo de los Presbíteros debe ser el máximo organismo de autoridad para aconsejar al obispo? ¿Dónde quedan los laicos y los religiosos? Puesto que la misión eclesial y el cuidado pastoral competen a todos, esta función debe ser asignada al Consejo Diocesano de Pastoral, con la representación de todo el pueblo de Dios. El derecho canónico debería establecer que no sea solo consultivo, sino atribuirle en algunas cosas un voto deliberativo, como la aprobación del plan diocesano de pastoral y de un directorio o de ordenamiento jurídico diocesano, como la creación de nuevas parroquias. Según mi parecer personal, este Consejo Diocesano de Pastoral debe ser el organismo sinodal central de la diócesis, pues ahí están representados los distintos estados de vida y formas de apostolado, dejando a los otros consejos la animación de formas de vida eclesiales, de los sacerdotes, diáconos, laicos y religiosos. No basta la formalidad de la constitución del Consejo Diocesano de Pastoral. Es necesario garantizar una espiritualidad de sinodalidad, comunión y misión, una formación en la eclesiología del pueblo de Dios, la representatividad de todos los miembros, asegurando la presencia significativa de mujeres y de jóvenes,
Procedimientos de elección de los miembros para que no estén presentes solo los amigos del obispo, son los más cercanos. Procesos de formación que permitan una participación activa de sus miembros en el discernimiento comunitario y la construcción de decisiones. Una capacidad creciente de escucha y de trabajo en equipo. Lo mismo se podría decir de los consejos pastorales a nivel parroquial y zonal, que quedan en el código más como una posibilidad de colaboración para el fomento de la acción pastoral. Los consejos pastorales permiten establecer un equipo diferenciado de sacerdotes, diáconos y laicos con oficios pastorales, que colaboran en la dirección y la intencionalidad pastoral. Esta fórmula recuerda que ningún cristiano que esté ordenado es el centro de gravedad de la parroquia o de la diócesis. El ministerio ordenado significa que todo viene de Cristo por el Espíritu. Pero la corresponsabilidad pastoral recuerda que nadie es Cristo ni posee todos los carismas. Miramos al futuro con esperanza y esperamos que el sínodo nos ayude a profundizar las implicaciones de estos temas para la diócesis y la parroquia. Que la sinodalidad no sea comprendida solo como mera reivindicación de poderes o competencias por parte de laicos, religiosos y sacerdotes frente al obispo y los párrocos, sino como el medio para lograr una auténtica comunión de todos los sujetos eclesiales en orden a la misión a partir del bautismo. La iglesia no puede ser tal sin el protagonismo de los laicos y la inclusión de todos los bautizados. Ningún carisma puede cubrir todos los ámbitos y ningún ministerio puede absorber unilateralmente la eclesialidad y la representatividad eclesial. Es necesaria la formación de los sacerdotes y de los obispos para que seamos capaces de un nuevo liderazgo para la sinodalidad, que no significa perder autoridad, sino ganarla al compartirlo. La credibilidad de la iglesia se basa en la fidelidad a su identidad, el servicio a una comunión misionera o a una misión en comunión, lo que exige el fortalecimiento de las estructuras sinodales que promuevan sinergias y comunión en la misión. Muchas gracias.